Muy bien, buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy, ¿sí? A ver, pero para ello vamos a ir recordando lo que ya hemos trabajado. ¿Quién me podría mencionar ello? ¿O qué podemos mencionar de ello? A ver. Elisa, Marbelit, Edita, Andrea. A ver, ¿qué me pueden manifestar respecto a ello? ¿De qué hemos hablado? ¿Qué hemos dicho al respecto? ¿Nadie? A ver, Andrea Flores. De los pronombres, mis. ¿Pronombres? Ay, no. No, no, Andrea. ¿En qué tema estás? A ver, Profesora, Beni, buenas noches. Yo recién estoy entrando a clases, profesora. ¿De qué están primer día, tratando ahora? primer día que ingresas. Melissa, No, profesora, esa es la segunda vez, profesora. ¿ya cuándo has ingresado? ¿Cuál ha sido tu primera clase? El sábado pasado. Ya, a ver, ¿qué hemos hablado ese día, Melissa? ¿De qué tema hemos hablado? ¿Qué me puedes decir al respecto, Melissa? ¿Puedes activar tu audio, Melissa? Melissa Panduro, ¿puedes activar tu audio? Benita, Melissa parece que se ha retirado ya de clase. Profesora, no me Sí, retire, profesora. a ver, Melissa, te Creo escucho. que en la primera, la comunicación, Ya, ¿qué hemos dicho al respecto? ya, que la comunicación es proceso mediante lo cual transmite Es la un proceso, información. Es un proceso que transmite una información. ya, Eso creo ha sido la primera clase, ¿no, profesora? Si no me equivoco. Porque la sí, primera clase no entré. claro, la primera, no, la pregunta es de la clase que tú has ingresado. ¿Qué me puedes decir al respecto? Lo que tú has entendido, ¿no? No les pido que me mencionen toda la clase, sino lo que tú has comprendido, o quizás te quedó alguna duda. Melissa. Chicos, recuerden que la asistencia es registrada de acuerdo a la participación de ustedes. ¿Sí? Melba. Sí, hola, buenas tardes, mi. Buenas tardes, Melba. Hola, sí. Buenas tardes, Ah, Miss.
Melba, no te logré escuchar. Hola, ¿sí? ¿Me escucha? Ahora sí te escucho, Melba. Hablamos, Miss, del emisor, receptor, mensaje, código y canal. Muy bien, hemos hablado de los elementos de la comunicación, ¿cierto? Sí, Miss. El Muy bien, proceso hemos de la hablado. comunicación. Ujú. Hemos hablado del proceso de los elementos de la comunicación. Muy bien, ¿qué hemos dicho respecto a ello? ¿Cuántos elementos tenemos? Melba, Los elementos. Ay, no me acuerdo. ¿No es código? ¿quién más se recuerda? ¿Quién más? Ya Melba ya nos dio una alcance. ¿Quién más se recuerda de los elementos de la comunicación? A ver, Andrea Flores. Esto de la comunicación, de, por ejemplo, de través de celular, a través de Claro, de este virtual. tema hablamos el primer día de clase, ¿cierto? Ya Melba nos dijo que la clase pasada hemos hablado de los elementos de la comunicación. ¿Cuáles son esos elementos, Andrea? El emisor, Ya, el emisor, receptor, el receptor, muy bien. El canal, el mensaje El canal y el canal y el código. y el código. Muy bien. Ahora, ¿a qué llamamos emisor? ¿Qué función cumple el emisor? Expresado o comunicado por el emisor. ¿Qué es el emisor? Exacto, Vanessa. ¿Qué es? ¿Qué entendemos por comunicación, por emisor? Lo expresamos Lo que para expresamos. comunicar lo que hablamos, ¿no? Lo comunicamos por el Es aquel que envía el mensaje. mensaje. A ver, Vanessa, me parece que te escucho un eco. ¿Podrías apagar uno, por favor? No, mm, Te escucho un eco, eso es porque estás desde dos dispositivos. Ya, muy bien. A ver, hemos hablado del proceso de la comunicación, los cuales se van a enfocar, ¿sí? En diferentes tipos, o mejor dicho, funciones que nosotros vamos a desarrollar dentro de un diálogo o una conversación, ¿ya? Esos son los elementos de la comunicación, hay que tener en cuenta ello, ¿ya? Cada uno de ellos tiene una función en específica. Como dicen, el emisor va a ser quien va a enviar el mensaje, ¿ya? Pero aparte de enviarlo, ¿qué más realiza? ¿Qué otra función cumple el emisor? ¿Nadie, chicos? ¿Yarita?
Yarita. Yarita, ¿estás ahí? Profesora, Melissa, ¿te escucho? profesora, se refiere al concepto diferente del contexto en el que uno se realice, algo así. A ver, no exactamente. Les decía que el emisor, a ver, ¿se recuerdan o no de las definiciones de los elementos de la comunicación? Quiero que sean sinceros, porque me parece que no han estado atentos a la clase, porque lo están descontextualizando por completo. Melissa, Dime, profesora. ¿te recuerdas de lo que hemos hablado de los elementos de comunicación? Profesora, emisor, receptor, canal, Ujú. código. Ya. Hemos mencionado todos ellos. Ahora, ¿qué es el emisor, Melissa? ¿Qué hace el emisor? Profesora, Ya. ¿quién envía el Y de enviar, mensaje? ¿qué realiza? El mensaje, mi. Elabora el Mensaje. mensaje, elabora el mensaje, lo crea. ¿Y ese proceso cómo se le denomina? Bueno, me parece que nadie estuvo atento a la clase pasada, ¿ya? A ver, cuando nosotros hablamos de elementos de la comunicación, sí, hay una pequeña interferencia, apaguen el micro. Profesora, Iván, apaga el micro, por favor. Escucho una pequeña interferencia. profesora. Melissa, te escucho, dime. Bueno, a ver, les decía, los elementos de la comunicación son 6, ¿ya? En los cuales hemos hablado de cada uno de ellos de manera individual, donde el emisor es la persona quien envía el mensaje, pero aparte de enviar, es la persona quien codifica el mensaje. ¿Qué es codificar? Es crear el mensaje. Expresar. Vanessa, apagamos el micro, por favor. Sí, porque cuando activas el audio se escucha entrecortado, se escucha doble. Yo escucho el eco de mi voz, ¿ya? Y eso es porque debes de estar conectado con dos dispositivos, ¿ya? Hemos hablado del receptor, quien es quien recepciona la información, pero al mismo tiempo lo decodifica. ¿Qué es decodificar? Es desarmar el mensaje. ¿Qué es desarmar? Interpretar el mensaje. Porque ustedes, cuando yo les envíe una información, no solamente se quedan con escuchar la información, sino lo interpretan, lo recepcionan, ¿ya? Y eso es la decodificación. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ahora, luego tenemos al mensaje, que es la información que es enviada por el emisor hacia el receptor, ¿ya? Y un canal en el cual tenemos dos tipos de canal natural y canal artificial. Natural es cuando nosotros nos vamos a comunicar, ¿sí? De manera directa. ¿Qué quiere decir? Cuando mi mensaje solamente viaja por el aire. Si mi mensaje viaja por el aire, estoy haciendo uso de canal natural. Pero si yo voy a usar un medio, ¿sí? Un medio
para comunicarme, un objeto, por ejemplo, una laptop, un celular, ahí sí voy a usar o estaría usando canal artificial, ¿ya? Y luego tengo el contexto, el cual es el medio, o mejor dicho, el lugar donde yo realice la conversación, junto con el código que es el idioma que yo uso para comunicarme. ¿Y chicos? Ahí sí se recordaron. Muy bien, recordando ello, vamos a hablar de 3 términos básicos, que es la lengua, el habla, ¿sí? Lenguaje, lengua y habla. Primero vamos a empezar con el lenguaje. ¿Qué entendemos por lenguaje? Nosotros cuando hablamos de estos 3 términos, muchas veces caemos en la equivocación de creer que es lo mismo. Y no es el caso. Cuando nosotros hablamos de lenguaje, muchas veces dicen, ¿no? ¿Qué lenguaje estás usando? Y tú dices, estoy usando el español. Y no es. El lenguaje es la facultad de comunicarnos cuando nosotros usamos diferentes signos. Pero ¿qué quiere decir ello? Que no solamente es como nosotros, o mejor dicho, la información o lo que queremos que la otra persona interprete. Ese es el lenguaje. Hay diferentes tipos de lenguaje, ¿ya? O mejor dicho, funciones, que es lo que yo quiero dar a conocer a la otra persona. Tengo la función representativa, la función expresiva, la función apelativa, la función del metalenguaje, fática o contacto, la poética o la estética, ¿sí? Son las 6 funciones del lenguaje, que son las diferentes formas, ¿sí? En las cuales yo voy a querer dar un tipo de información, ¿sí? Ahora, cuando yo hablo de la función representativa, es aquella función del lenguaje el cual se enfoca en dar una información que yo pueda corroborar, ¿ya? Una información veredicta, puede ser de manera positiva o negativa. Ahora, luego tengo la función expresiva. ¿A qué llamamos función expresiva? Es cuando vamos a dar a conocer nuestros sentimientos y emociones. Esa es la función expresiva. Y la función apelativa es aquella función en la cual es cuando yo voy a dar mandatos. Muchas veces, por ejemplo, nosotros quedamos mandatos al momento de comunicarnos. Cuando dice siéntate o haz limpieza o duerme temprano, ¿qué estamos haciendo? Estamos dando mandatos y esa es la función apelativa. Luego tengo la función metalingüística. La función metalingüística se va a centrar netamente en hablar solamente del lenguaje, mejor dicho, del área de comunicación. Los temas del área de comunicación todos son para enfocarnos en hablar del lenguaje, ¿sí? Y ahí vamos a estar haciendo uso de la función metalingüística. Luego tengo la función fática o de contacto, que es aquella función en la cual se enfoca en alargar la conversación, ¿ya? En alargar la conversación. En eso se enfoca la función fática o de contacto, que es cuando yo quiero alargar la información. Por ejemplo, no quiero dar por finalizado. Muchas veces, ¿qué nos ha pasado, no? Que nosotros queremos seguir conversando. Entonces, ¿qué hacemos? Agregamos información. Y al agregar la información estamos haciendo uso de la función fática o de contacto, ¿sí? Y por último, la función poética o estética. ¿En qué se enfoca la función poética o estética? Es cuando yo voy a hacer uso de
se podría decir, de términos un poco más elaborados o más técnicos, ¿no? En los cuales van a ser de que mi lenguaje sea demasiado estético. Más eso vamos a encontrar, ese tipo de función del lenguaje, las vamos a encontrar dentro de los poemas. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a dar a conocer poemas, ¿sí? O nos vamos a comunicar a través de poemas, voy a hacer uso de la función fática o de contacto, ¿sí? ¿Me dejo entender? Sí, sí. ¿Ya? Entonces son 6 funciones. Como ustedes se han podido percatar, estas 6 funciones son aquellas funciones que normalmente nosotros las usamos dentro de una conversación, ¿sí? Dependiendo qué es lo que queremos dar a conocer. Función representativa, un tipo de información veredicta que se pueda corroborar, mejor dicho, es informar. Función expresiva, cuando vamos a dar a conocer nuestros sentimientos y emociones. Función apelativa es cuando vamos a dar mandatos, órdenes. Función metalingüística es cuando nos centramos en hablar solamente del lenguaje o de términos del área de comunicación. Y la función fática de contacto es cuando yo quiero alargar la conversación. ¿Sí? Cuando yo quiero alargar la conversación, es la función fática o de contacto. Luego tengo la función poética o estética. Es cuando yo voy a usar términos más elaborados, ¿no? Más estéticos, como su nombre mismo dice, ¿no? En los cuales los voy a usar, por ejemplo, en los poemas. ¿Sí? Los poemas son textos poéticos o estéticos, ¿ya? Luego tengo las características. ¿Qué características o con qué características cuenta el lenguaje? Uno de ellos es racional. ¿Por qué diremos que es racional? ¿O por qué decimos hecho? ¿Por qué creen, chicos? ¿Por qué decimos que el lenguaje es racional? Viene a ser cuando, o sea, tienes que, a ver cómo lo explico. ¿Por qué decimos que es racional? Porque habla Miss de cualquier cosa. No. ¿Con qué lo relacionan? Racional. ¿De qué término creen que proviene? Reacción, ¿Cómo? término de reacción. No, racional. El término es racional. Que todo ser humano sirve para expresarse. Ya va por ahí, pero más que todo decimos que es racional porque nosotros para comunicarnos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para comunicarnos? ¿Hablamos? Pensamos, chicas. Pensar. Para que tú te comuniques con alguien, ¿qué haces? Piensas primero. Piensas qué manifestarle, piensas qué decir. Por eso es racional, porque razonamos. Y es universal. ¿Por qué creen que será universal? ¿Por qué será universal? ¿Mm? Porque es personal que razonamos. No, universal, chicas, universal. Universal quiere decir que a todos, o sea, no hay distinción para una persona. No. Decimos, a ver,
no es que no haya distinción, sino que nos referimos a que es universal el lenguaje porque no, lo usamos a nivel mundial. Tú el lenguaje lo usas a nivel mundial. ¿Por qué? Porque te comunicas, ¿cierto? Ahora, es innato, ¿por qué? Hace un momento decían, porque nacemos con... Sí, ahora, decimos que es innato, ¿por qué? Porque toda persona nace con la facultad de poder comunicarse, ¿ya? Todos los seres humanos nacemos con la facultad de poder comunicarnos con otra persona. Por eso es innato, porque es propio. Y es aprendido, ¿por qué? Porque a través del tiempo, nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros vamos aprendiendo y vamos mejorando nuestro lenguaje, nuestra forma de comunicarnos. O tú te comunicarás de la misma forma que cuando te comunicabas de pequeño o cuando estabas en la primaria. No, Miss. No, No, vas mejorando tu nivel de lenguaje, ¿cierto? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Ya? Por eso decimos que es aprendido. Ahora, es convencional, ¿por qué? Porque el ser humano lo usa dependiendo a su contexto, mejor dicho, a su conveniencia. Los términos o las contextualizaciones que nosotros desarrollamos, lo vamos a usar de acuerdo a nuestra situación, a nuestro contexto. A eso nos vamos a referir. ¿Me dejo entender? Y es simbólico, ¿por qué? Porque se usan signos y es de doble articulación, que quiere decir de doble interpretación, ¿ya? A eso nos referimos. Segundo, hay dos planos del lenguaje. Mejor dicho, se va a separar en dos, que son lengua y habla. ¿Ustedes consideran que lengua y habla son términos iguales o distintos? son distintos, Miss. Son distintos. ¿Por qué? Cuando nosotros nos referimos a la lengua, nos vamos a referir al idioma, ¿ya? Cuando hablamos de lengua, nos referimos al idioma. ¿Qué idioma empleamos para comunicarnos? Esa es la lengua. Mientras que el habla va a ser la materialización de la lengua. ¿Qué quiere decir? Del idioma. Ese es el habla. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, ¿lengua qué es? Es el idioma que nosotros usamos para comunicarnos. Y el habla va a ser la materialización, ¿ya? El efecto, mejor dicho, del idioma, ¿sí? Entonces, muchas veces que caemos en la equivocación de decir, ¿qué lenguaje estás usando? Lenguaje no es, y te refieres al idioma, muchas de las personas se refieren al idioma al decir lenguaje, pero lenguaje no es el idioma. Lenguaje es la forma en la que tú te comunicas, ¿ya? Ese es el lenguaje. Y el habla es la materialización del lenguaje, de la lengua, ¿ya? Mejor dicho, cuando tú ya efectúas la acción. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, muy bien. Ahora, acá tenemos un pequeño epígrafo que nos dice que la lengua es necesaria para que el habla sea inteligible y produzca efectos, pero a su vez el habla es necesaria para que la lengua se establezca y evolucione. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que yo necesito hablar un idioma, ¿para qué? Para que esa lengua se llegue a establecer, ese idioma se establezca. Y eso es lo que sucedió con el español. Nosotros aquí, los peruanos, no conocíamos, antes de la invasión española, no conocíamos lo que era el español. Entonces fueron hablándolo, ¿sí? Gran cantidad de personas, los cuales hizo de que la lengua del español se establezca y llegue a evolucionar, ¿sí? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos dice? Norma. Todo aquello que el lenguaje tradicional, social y cultural, es decir, habitual en el uso de la lengua y que no llega a afectar al sistema, refleja el hábito importante, pues limita su libertad ¿de qué? Su libertad expresiva, lo limita.
¿Ya? Lo va a limitar. Ahora, la lengua va a tener o va a sufrir ciertas variaciones. Una de ellas es el dialecto. ¿Qué es? Es la variante que va a adquirir una lengua en un determinado lugar, puede ser país, región o zona. Ese es el dialecto, ¿no? Lo que tú adquieres, mejor dicho, cómo tú aprendes a hablar. No todas las personas hablan de la misma forma. Si bien es cierto, se habla un mismo idioma, pero se habla de distintas maneras. ¿Sí? Por ejemplo, hay variación a nivel fonético, a nivel sintáctico, morfológico y semántico. A nivel fonético es a nivel cómo nosotros lo escuchamos. Por ejemplo, cuando yo digo Lima, Lima, ¿qué significará? En Lima, por ejemplo, yo digo calle, o dicen las personas en Lima calle, y el sonido que emiten es como si fuese la Y. Mientras que en provincia nosotros decimos calle, ¿cierto? El sonido de la doble L, ¿sí? Luego, a nivel sintáctico, por ejemplo, es a nivel de cómo nosotros manifestamos las oraciones, ¿sí? Por ejemplo, de la esquina de su casa, su kiosco está. Y esa es una de las formas en las cuales se comunican las personas. A nivel morfológico ya es a nivel de escritura, ¿no? Por ejemplo, pancito, panecillo, pancico. Hay diferentes formas de manifestar un idioma, una palabra, mejor dicho. A nivel semántico digo, ¿no? Ese viejo está salado, la ropa está salada. Por ejemplo, a nivel semántico es a nivel el significado de las palabras, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero dar a entender? Por ejemplo, cuando yo digo, ese viejo está salado, aquí en Perú, ¿qué significa? Mala suerte. Sin suerte. Sin suerte. Aquí en Perú significa que la persona está sin suerte. Si yo, por ejemplo, en Chile digo, ay, esa ropa está salada. ¿Qué significa? A ver, apagamos el micro, Vanessa, por favor. Esa interferencia que es muy, muy fuerte. Tratemos de solucionarlo, Vanessa, por favor, porque me parece que estás conectado desde dos dispositivos. Es por eso que hay ese sonido fuerte. ¿Ya? Ahora, a nivel, mejor dicho, en Chile, por ejemplo, si yo digo la ropa está salada, se va a significar que la ropa está costosa, ya cara, mejor dicho, está cara. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Hasta ahí? Sí, Miss. Muy bien. ¿Ya? Entonces, esas son las variaciones de la lengua que va a tener, ¿ya? 4 variaciones. Influye mucho, ¿no? A nivel fonético, a nivel sintáctico, a nivel morfológico y a nivel semántico. ¿Ya? Ahora, tengo uno de las variaciones, ¿no? Sociolecto. El sociolecto es otra de las variaciones, ¿sí? Que va a tener y que se va a presentar en la sociedad de acuerdo a ciertos factores socioculturales. ¿Qué quiere decir? Que el sociolecto se basa en la variación de la lengua respecto al nivel social de las personas, ¿ya? Ese es el sociolecto, la variación que tiene una lengua dependiendo de su nivel social. Por ejemplo, nosotros hablaremos de la misma forma o utilizaremos un lenguaje de la misma forma que, por ejemplo, hablen, por ejemplo, en Lima nomás, hay diferentes, se podría decir,
departamentos, o mejor dicho, no a nivel Perú, hay diferentes departamentos, ya provincias, mejor dicho. ¿Y en esas provincias se hablará de una misma forma? No, No, Miss. No, cierto. Ahora, aquí, por ejemplo, en Huaraz, hay, o en todo lugar, hay diferentes clases sociales. Clase media, clase alta. Una persona que pertenezca a la clase baja, por ejemplo, hablará de la misma forma que uno que pertenezca a la clase alta. No, Miss. no, Miss. No, cierto. ¿Por qué? Porque uno de clase media, por ejemplo, vamos a esperar que esa persona que haya estudiado a las justas, quizás primaria, pero uno de clase alta quizás llegue hasta hacer un posgrado y fuera del país. El nivel de lenguaje que va a tener va a ser mucho más Mayor. mayor. Va a usar mucho más términos y quizás no se pueda comprender con la otra persona. Entonces, esa variación que vaya a tener va a ser al nivel sociolecto, ya que va a depender del nivel o de la clase social a la cual nosotros pertenezcamos. Tenemos el interlecto, el uso de dos lenguas, el mesolecto, el intermedio entre culto y vulgar, y el idiolecto, que es propio del individuo. Y acá tenemos los niveles de la lengua, ¿no? Mejor dicho, este es un pequeño gráfico en el cual nosotros podemos diferenciar, o mejor dicho, ubicarnos, ¿no? Ver en qué nivel nos encontramos, en el subestándar, estándar o superestándar. Cuando hablamos del nivel subestándar es cuando nosotros manejamos una lengua popular o lengua vulgar, ¿no? ¿Qué quiere decir? Vulgar es usando palabras soezas, palabras vulgares, ¿no? Ofensivas, se podría decir, y una lengua popular que hace uso de estas lenguas vulgares, ¿ya? Ahí, si tú te comunicas, por ejemplo, hemos visto que hay personas que sí se comunican de manera vulgar para todos los aspectos, entonces ahí nomás nosotros podemos decir de que esa persona pertenece al nivel subestándar. Pero si nos comunicamos, por ejemplo, de forma coloquial, de forma culta, mejor dicho, coloquial es como tú normalmente te comunicas con una persona, pero sin usar vulgaridades o palabras ofensivas, tú te encuentras en el nivel estándar, ¿ya? Y lengua culta, ¿no? Que ya poco a poco nosotros vamos manejando, ¿no? Que son términos coloquiales. Y nivel súper estándar es cuando es una lengua literaria. Aquí mayormente se encuentran, por ejemplo, los literatos, los científicos, los escritores, ¿sí? Quienes ya usan términos más elaborados, más técnicos, ¿no? Que entre ellos se pueden comunicar. Si un científico, por ejemplo, se comunicase con mi persona, va a haber términos que quizás muy pocas nosotros lo usamos, ¿sí? Porque nosotros manejamos a una lengua culta. Ellos estudian al lenguaje, a la lengua. Por eso es que usan mucho más términos, ¿sí? Ahora, no hay que confundir la lengua vulgar con la jerga. Hay jergas quizás que nosotros manifestamos y decimos, no, esa persona entonces está en el nivel subestándar. No, la jerga es muy distinto a lo que nosotros llamamos como lengua vulgar. La jerga son términos que normalmente usas con las personas para poder comunicarte, pero son términos que solamente tú y esa persona lo van a poder conocer o lo van a poder interpretar, ¿ya? ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, todos los profesionales, los adolescentes, van a tener un tipo de jerga, ¿ya? Se van a comunicar en un tipo de jerga. No, que son términos que solamente entre ellos pueden comprender. ¿Cuáles son? ¿Qué nos dice? Según la Real Academia Española, nos dice que la jerga es un lenguaje especial y familiar que usan entre sí los individuos de ciertas profesiones y oficios, como los toreros, los estudiantes, los abogados, ¿sí? Usan diferentes términos que solamente entre ellos pueden comprenderlo, ¿ya?
¿Cuáles son las causas? Uno, porque las personas van a estar determinadas por su grupo social. ¿Qué quiere decir? Que tú, por ejemplo, si tienes 20 años, normalmente o casi frecuente te vas a comunicar con personas de 20 años, más que con más edad, ¿no? Porque van a tener mucha más experiencia y quizás usan más tema. ¿Sí? Entonces va a estar determinado por la edad. Por ejemplo, el grupo de adolescentes, que solamente se comunican entre ellos, usan diversos términos que muchas veces nosotros, sí, ya la gente adulta, no comprende, porque son términos que ellos lo emplean en su día a día, ¿no? A eso nos referimos, ¿ya? Ahora, por el tipo de trabajo, por ejemplo, al trabajo que tú asistes, muchas veces usan frases o palabras que solamente entre ellos lo pueden comprender, ¿no? Por la corrupción del lenguaje, ya sea ordinario, ¿no? Muchas veces bajo la influencia de la negligencia del vocabulario que se van a practicar con su afán humorístico o juguetón, en el intento de representar la realidad, no como debe de ser, ¿ya? También es una de las causas. Ahora, hay diferentes tipos de jerga. Hay jerga profesional, jerga social o argot, jerga familiar, jerga del móvil, ¿sí? Por ejemplo, jerga profesional son los términos que usan los diferentes profesionales, ¿no? Por ejemplo, si usted, yo con mis colegas, mi persona con mis colegas, nos comunicamos muchas veces, ¿no? Y hablamos de términos un poco más elaborados. Por ejemplo, si un alumno se coloca al lado nuestro y nosotros empezamos a hablar de sesiones, de experiencias de aprendizaje, de currículum, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, son términos que solamente los docentes muchas veces lo manejan, ¿cierto? Que son a veces difíciles de interpretar. Ahora, la jerga social o argot son de acuerdo a la sociedad, ¿no? Donde tú te desempeñas. Por ejemplo, las jergas que usan los deportistas, los adolescentes, los cazadores, los informáticos, o sea, son términos que solamente ellos lo usan, ¿no? Y que quizás nosotros conozcamos en algunos términos, pero no todos, ¿ya? Ahora, tengo un ejemplo de jerga peruana, ¿no? Que es afanar, que es robar, por ejemplo. Ahí significa afanar, robar, pero no solamente tiene una definición, no solamente significa robar, también significa enamorar, por eso decíamos hace un momento, ¿no? Que es convencional, que el término se va a adecuar al contexto. Yo si te digo, por ejemplo, Josué, deja de afanar a Melissa. Si yo te digo ello, por ejemplo, no te estoy queriendo decir que tú estás robando a Melissa, sino que dejes de enamorarla, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, cuando yo digo Josué se viste a la tela, ¿a qué me estoy refiriendo de que Josué se está vistiendo elegante? ¿Ya? A eso me refiero. Ahora, cuando yo digo, aquel joven sacó los objetos caleta, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Que sacó escondido, discreto, ¿ya? Luego tengo la replana o la jerga delincuencial. Esta jerga delincuencial son términos que solamente lo usan o lo emplean se podría decir, delincuentes, ¿no? Que son términos que ellos hablan, se podría decir, o muchas veces decimos que hablan en clave. ¿Qué quiere decir ello? Que hablan en secreto, ¿no? Con términos que solamente ellos lo interpretan, ¿no? Ya saben que si manifiestan algo, ellos van a tener que actuar o hacer alguna acción, ¿cierto? Por ejemplo, si yo digo a Esteban lo enfriaremos por maloso, ¿a qué me estoy refiriendo? Si manifiesto ella. ¿A qué me refiero con decir ello?
Miss, que vamos a darle de baja, por ejemplo, matarla. Que lo van a matar. ¿Por qué? ¿Por qué dice que lo van a matar? ¿Qué significa malo? Malo. Por malo, que lo van a matar por malo. ¿Ya? A eso nos referimos. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? Para mí no, Miss. Ya, muy bien. A ver, Vanessa, ¿me escuchas? Sí, Miss. Vanessa, a ver, por ejemplo, ¿qué jerga tú empleas normalmente? Ya sea, a ver, Vanessa, a ver, ¿alguna jerga que tú emplees? ¿Puedes manifestarle y decir qué significa? ¿Alguna jerga que no les haya dado como ejemplo? Ya sea profesional, familiar. Miss, ¿yo puedo decir una? Sí. Estoy tomando asistencia de acuerdo a la participación, chicos, ¿sí? A ver, Elisandra. Yo, por ejemplo, cuando mis amigos me invitan, les digo, no puedo porque estoy aguja, quiere decir que no tengo dinero. Exacto, muy bien, Elisandra, excelente. Miss, Profesora, A ver, Melissa. Miss, nosotros acá Vanessa, usamos la hagamos el palabra, ejemplo de Melissa, participación. estamos Mickey Mouse, o sea, no tenemos, pues, cuando Exacto. vamos a una reunión. ¿Alguna otra jerga que signifique distinto que uses? ¿puedo hablar, Miss? Sí, un ratito. A ver, Melissa, que nos responde, que puedas participar, ¿sí? Profesora, otra palabra que se ocupa acá en la selva es inicia. Estoy misia. Ya, muy bien. ¿Qué significa no tener dinero? Pues no, básicamente. Vanessa, ahora sí. Claro, picausa, así. ¿Cómo? No te escuché. Claro, picausa. Claro. ¿Qué significa ahí? Es decir, es decir, Que estás afirmando algo, ¿cierto? como una broma, sí. Ujú. Por ejemplo, ¿no? Te dicen, irás de paseo con nosotros en Año Nuevo. Claro, por causa, dice, ¿cierto? ¿Qué estás haciendo? Estás afirmando. Sí, profesora. Ujú, muy bien. A ver, Edita, activaste tu audio hace un momento. Sí, Miss. A ver, ¿te escucho? Una jerga que se utiliza en lo que es la selva es mochaco, que en lo que queremos decir es que tiene varias parejas, o incluso junto, que nos referimos a un montón o algo que hay en excesivo, pero todo unido, por ejemplo, las piedras o leña de repente. Algo así. Ujú, muy bien, Edita, excelente. Yarita, Yarita Yasmín. Bueno, no está. Andrea Yadi. Andrea. Ahora mismo, a ver, esto.
A ver, un ejemplo tuyo que uses, quizás lo uses con frecuencia. Así, por ejemplo, así causa también. Para un amigo así, o la causa, algo así. Ah, claro, hola amigo, ¿no? Sí. O Muy bien. brother, por ejemplo. Digo hola brother, por decir hola amigos. Ujú, hermano, ¿no? Brother, hermano. Ujú. Ya, muy bien. Melba Cruz. Sí, Miss. Bueno, Melba, a ver, un ejemplo tuyo, términos que tú uses, a ver. ah, mm, ¿Qué términos usas? A ver. ¿O qué términos usas con más frecuencia? perfecto. No te logro escuchar muy bien, Melba. Eso. ¿Tienes Miss, alguna interferencia? disculpa, ¿estuvo hablando? Todo bien. Ay, no sé. Hola, sí, ¿me escucha? Ahora sí te Miss, escucho. Ya. Yo más uso cuando me preguntan algo. Todo bien, perfecto. Nada más. ¿Cómo? Ay, mi palabra es más, cuando algo me preguntan, yo les contesto, todo bien, perfecto, y nada más, solo eso uso. ¿No usas ninguna jerga en tu día a día? No, solo esta vez me preguntan mis amigos, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Ya, Porque eso es comunicarse de manera coloquial. Con tus amigos, por ejemplo, ¿qué frases más usas? Que solamente entre ustedes puedan comprender o entender. mm, eso, nada más. ¿Ninguna? No, solo eso. A ver, Yarita, querías participar al parecer. A ver, Miss me estuvo hablando, ¿verdad? sí, te pedí ejemplos, Ya, Yarita. mire. Una juerga es, por ejemplo, mire, para Navidad, cuando te dice una amiga, vas a salir para Navidad y tú le respondes, obvio, amiga, ¿no? ¿Es una juerga? Claro, cuando tú te comunicas con una amiga, ¿no? Obvio, al decir claro, ¿no? Es reemplazo de la palabra claro. Sí, pues, Miss. Esa es mi juerga. Jerga, no es juerga, es Juerga, jerga. disculpe. Ajá, no vayamos a confundir. La Miss dijo que es jerga, juerga van a decir y lo van a confundir con el No, jerga. jerga es disculpe. Verga, ya es otra cosa, profesor. Exacto. Me asusté cuando dijo Yarita que van a hacer una juerga en Navidad. Yo dije, ay, ahorita me dice que eso es. Muy bien, excelente. Entonces, son términos entonces que nosotros usamos, ¿sí? Frecuentemente durante nuestra conversación con personas en específico, ¿no? Para diferenciar. Dime, Marbeli. Te escucho, Marbelit. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Yo podría decir Xepleco, que es de la selva, que significa una persona débil. Ya, una persona débil. Claro, son términos ya, eso es más una jerga social, ¿no? Sí, así es, profesora. Muy bien, chicos. A ver, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que no me hayan entendido? No, Miss, todo bien. Yo quiero hacer una pregunta. A ver, ¿te escuchas?
¿Usted qué tipo de jerga usa? A ver, como yo les decía en el ejemplo, ¿no? Normalmente depende, ¿no? Por ejemplo, de manera coloquial, en familia, usamos términos que solamente entre nosotros entendemos, ¿no? Por ejemplo, y decimos, ¿no? A los niños, por ejemplo, le decimos shishu, ¿cierto? O son términos de familia. A nivel profesional, ¿no? Yo empleo diferentes términos referente a mi área profesional, ¿no? Que son, por ejemplo, a un docente le digo, a ver, ¿cómo son tus sesiones? ¿Cómo son tus experiencias de aprendizaje? Que son términos que nosotros conocemos y lo manejamos día a día, ¿no? Claro. Ahora, las jergas que nosotros empleamos, va a depender, ¿no? Porque tú no hablas de la misma manera que hablas con tus amigos, con tus familiares. Hablas de una manera distinta. Así es, Miss. Exacto, entonces va a depender de ello también. ¿Ya, chicos? Muy bien, ¿alguna otra duda? ¿Todo claro hasta ahí? Sí, Miss, para mí, claro. Ya, muy bien, chicos. Ha sido un gusto trabajar el día de hoy con ustedes, ¿sí? Nos vemos en una siguiente clase. Cuídense mucho. Gracias, Miss, para mí. Bien. Hasta luego. Cuídense mucho.